damos comienzo a nuestra tertulia económica. Nos acompaña aquí en los estudios de Negocios Televisión tres grandes economistas. Tenemos con nosotros a Gustavo Martínez, a José Luis Moreno y a José Basagoiti. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Pues tenemos mucha tela que cortar, muchos asuntos que tratar, porque tenemos a Wall Street de nuevo. Yo no diría que patas arriba, sí digo que conteniendo la respiración ante los acontecimientos que se vienen. Tenemos semana marcada por la reunión de la Reserva Federal. No sé hasta qué punto es la reunión que más expectación ha causado de los últimos tiempos. Yo entiendo que por dos factores. Uno de ellos, por el impacto que ya estamos viendo de los aranceles de Trump en algunos datos macroeconómicos, y por otro lado, por la presión que el presidente de Estados Unidos está ejerciendo sobre el presidente de la Fed, una presión que no se calma en ningún momento. Entonces, os quiero preguntar, ¿qué expectativas tenéis en torno a la reunión de la Fed y qué expectativas tenéis en torno al impacto y a la influencia de esa presión de Trump sobre Powell, Gustavo? Bueno, muchas gracias, Alma. Bueno, yo creo que sí es cierto que hay una presión, ¿no? El dato del Producto Interior Bruto que hemos visto recientemente del primer trimestre creo que arrojó una cifra negativa que, bueno, en parte Trump quiso ocultarla diciendo que venía de Biden, pero lo cierto es que el consumo y la inversión por el lado de las importaciones, por el lado de la demanda agregada, ha caído bastante, ¿no? Y eso tenemos una muestra en que han importado muchísimos productos que se decía en el mainstream que era bueno por el oro, por etcétera, etcétera, pero lo que ha sucedido es que la producción interna se ha deprimido, ¿no? Y se ha deprimido como consecuencia de los aranceles, es decir, hay un daño colateral, no todo iba a ser beneficios. Yo creo que lo tenían contemplado, aunque últimamente hemos visto palos de ciego, y la realidad es que no sé si Donald Trump estará ganando esta batalla, pero pierde el mundo en general, con tanto miedo escénico, y la realidad es que el mercado te puede penalizar, ¿no? Ya han visto las orejas al lobo, creo que cuando vio el repunte de las TIR de los bonos y sobre todo la depreciación del dólar, empezaron a recular. Y bueno, y si esto es una guerra, la realidad es que poco hay, ¿no? Sobre todo con China, donde el yuan está todavía más depreciado que el dólar y es poco factible que aquí gane nadie, ¿no? Tú tienes la economía es como una vajilla de porcelana china, tú la tienes metida en una caja, la caja está cerrada, entonces agitas la caja, que es lo que ha hecho Trump, y abres la caja, y entonces ¿qué empiezas a recuperar? Pues ves que los datos de PIB son negativos, cuando la expectativa es que fueran positivos. Las explicaciones ya se han apuntado, es porque muchas empresas de cara a los aranceles están haciendo acopio de productos. Eso además tiene un sobrecoste de almacenaje brutal, que eso también tiene una repercusión sobre las cuentas de las empresas. Hemos visto que hace un mes, cuando se anunciaron los aranceles, la pérdida de valor en bolsa para las empresas americanas fue brutal, o sea, billones en cuestión de minutos. Hemos visto que los datos del PMI pues están justo en la frontera entre lo que es de crecimiento y crecimiento, están justo ahí avisando de que los datos macro están mal. Los datos de empleo, que luego comentaremos, pues son unos datos que no son súper malos, tampoco son los que se esperaban en su momento, son peores que otros que había en otros momentos, y esos datos de empleo son los que de alguna forma está siguiendo, yo entiendo, el responsable de la Fed, para ver, junto con la inflación que está disparada, cerca del 6%, para no tomar una decisión de rebajar los tipos, que es lo que le gustaría a Trump. ¿Qué tenía que haber hecho Trump para que la Fed rebajase los tipos? Pues no cargarse la economía. Es decir, al final, lo que está recogiendo en esa caja de Pandora, con esa vajilla china, que es el principal, digamos, enemigo a batir, porque claro, la balanza comercial entre Estados Unidos y China hace que si tú no acuerdas con China, pues poco vas a hacer. Estás metiendo mayor coste a las familias tienen una previsión de gastar más dinero porque muchas de las cosas que compran no se hacen en Estados Unidos. Las familias americanas, aunque no le parezca bien a Trump, no compran cosas fuera de Estados Unidos para fastidiar a Trump. Compran cosas o porque son más baratas o porque son mejores que las que hacen los americanos. Entonces, toda esa vajilla de porcelana china que ha roto Trump con esas medidas tan irresponsables hace un mes, que luego ha tenido que parar,
pues son las que, desde mi punto de vista, van a reafirmar para que mañana por la noche Powell no mueva los tipos de interés. Con una inflación del 6% y con estos datos de empleo que, como digo, no son tremendamente malos, aunque apuntan malas maneras, no es el momento. ¿Cuándo creo yo que será un momento para tocar los tipos de interés? Dependiendo de la evolución de los datos macro, pero pinta más que sea antes del verano. Antes del verano tendremos un segundo dato de trimestre y veremos si se confirma esa recesión técnica hacia la que camina la economía americana o no. Entonces, ¿cuál es mi previsión? ¿Cuál es la previsión de los analistas en general? Que mañana no se van a tocar los tipos de interés. ¿Que esto le va a enfadar a Trump? Bueno, Trump siempre está enfadado. Entonces tampoco pasa nada. Es decir, Trump está enfadado, como dice él, con los canadienses, con los ingleses, con los chinos, con los europeos, con los mexicanos, con todo el mundo. Entonces, ¿qué más da? Ni que decir tiene que si os queréis interrumpir podéis hacerlo. Yo os voy a ir dando la palabra de uno en uno, pero podéis intervenir. José. Bueno, ¿y qué habría hecho Trump para que se bajaran los tipos de interés? Callarse, en primer lugar. Porque lo que ha hecho, poniendo en ese brete a Jay Powell, es que ahora tiene una decisión muy complicada el presidente de la Fed, porque si baja los tipos de interés se le va a acusar de haber caído en esa dominancia fiscal y que realmente esté haciendo política monetaria por los intereses no de la banca central, no del ciudadano estadounidense, no del ahorrador, sino del tesoro, ¿no? Entonces creo que Donald Trump se equivocó de una forma grosera, ¿no? Además aireándolo. Yo siempre he comentado que si tiene que haber conversaciones que sean fuera de cámara, no tiene ningún sentido hacerlo. Es que, perdona, él dijo literalmente que si lo pudiera cesar, le había cesado. Sí, y luego a los 5 días rectificó, viendo, como ha dicho Gustavo, la reacción del mercado de bonos, ¿no? Que eso es lo más importante. Es que Estados Unidos ha visto en este ciclo caer lo que llamo la Trinidad. Ha caído el dólar, ha caído los bonos y ha caído la bolsa. Las tres a la vez. Como siempre, pues cuando salían flujos de renta variable, se solían rotar a activo seguro, como solía ser el dólar o el mercado de bonos, ¿no? Entonces, lo que denota esta señal de mercado es que se está erosionando, quizá coyunturalmente. Veremos si no estructuralmente, la confianza en los pasivos del tesoro, dólar y bonos. Bueno. Y esto sí que es peligroso. Para mí esto es una segunda derivada de todo este jaleo que está montando Donald Trump, que quizá los economistas no miren, pero para mí, esto a largo plazo o a medio largo plazo es la señal más dura que está dando el mercado al presidente. A mí sí que me gustaría matizar una cosa. Yo creo que para que se erosione el dólar a nivel de mercado Le queda. Sí, le queda. Luego. Mucho, sobre todo porque la alternativa, ya vemos cuál es. No hay alternativa. No hay alternativa. Hoy no la hay. No hay alternativa. ¿Se erosiona el dólar? Sí, contra el oro. Pero bueno, hemos visto caer al dólar cuando los bonos han mantenido los tipos, que esto es algo que no se ha visto prácticamente nunca. Eso algo dice. Pero ojo, porque las TIR de los bonos, digamos que el mercado empezó a vender bonos cuando hizo suelo el Standard & Poor's 500 en 4.800. Es decir, lo que yo veo que hay en el mercado es una batalla entre los que descuentan, como yo, que va a haber inflación o al menos un escenario de esta inflación, en el peor de los casos, pero que es lo que ha dicho José Luis, estamos en inflaciones del 6%, lo cual hace, fíjate, la letra del Tesoro, es imposible, la letra del Tesoro a 3 meses es que ni se mueve, es que no le da ni una pista, no le da ni una pista, ni le da nada de tregua a Powell para que pueda rebajar los tipos de interés, que está deseando rebajar también Powell los tipos de interés. No creo que quiera tener la presión del presidente de los Estados Unidos encima, pero es que no puede bajarlos porque es un profesional y sabe perfectamente que el mercado no le está diciendo no baje los tipos de interés, macho, que tenemos una inflación del 6%. El único dato que haría bajar los tipos de una forma acelerada es que hubiera un dato desastroso de empleo. Y a fecha de hoy, el dato no es ni mucho menos desastroso. La economía americana, para seguir creciendo, mantener su crecimiento, necesita crear como 100.000 puestos de trabajo cada mes. Y está creando por encima de esos 100.000 y además por encima de la media de los últimos 12 meses. Pero desde luego menos de lo que se esperaba. Te voy a hacer un apunte si puedo, porque el dato de empleo normalmente es muy retrasado. Es decir, a priori la banca central tiene que adelantarse al ciclo. Cuando ya haya despidos, va a llegar tarde. De hecho, es lo que se le critica siempre a la banca central. Lo que pasa es que los analistas dicen que ahora mismo el ajuste que se va a producir en el mercado de trabajo americano va más por las horas que por la gente. Y luego es verdad que está contando también, de alguna forma, la economía americana cómo va a jugar con la inmigración que está expulsando, por así decir, del mercado. Va a crear escasez. Va a crear escasez. Sí. Entonces, y luego hay otro tema muy importante que tú has apuntado y que es bueno que se escuche, ¿no? Que es China no está de brazos cruzados. China está vendiendo bonos y China está vendiendo dólares. Y de hecho hubo una noticia hace poco que pasó desapercibida, pero que es importante, y es que el gobierno chino autorizó a sus principales aseguradoras a comprar oro, hasta, me parece que era hasta 1% de sus balances,
Y evidentemente a cambio de vender dólares, a cambio de vender bonos. Exactamente. Es que, José Luis, ahí hay creo que has dado el clavo. Es que la guerra se inicia a partir del año 2022 cuando los chinos empiezan a sacar del balance del Banco Central chino bonos americanos y empiezan a comprar oro, porque me parece que la jugada es la que tenía que hacer China, la única que le quedaba. Porque Estados Unidos ha metido, también China, pero ha metido a China en una gran deflación. Y yo creo que esta guerra comercial, que no es guerra porque Estados Unidos hace y deshace como le da la gana, y hay un problema, y es que Estados Unidos tiene la oferta monetaria en máximos históricos. 22 billones de dólares que la Fed no ha conseguido drenar. Es decir, el mercado, a pesar de los quantitative tightening, y hemos visto el balance de la Reserva Federal, que se ha rebajado desde los 9 billones hasta los 6, el mercado sigue teniendo una cantidad de dólares masiva, y eso es una inflación estructural, y el problema y el foco tiene que estar ahí, en la inflación. No tiene que estar en una potencial recesión que sabemos que dura poco y que probablemente... El problema está en que tiene muchísimos más dólares que bienes y servicios en la economía, ¿no? Precisamente os referíais a esos datos macro que hemos ido conociendo, datos de desempleo, dato de inflación, dato de crecimiento. Decía hoy Scott Bessent que el año que viene por estas fechas vamos a estar creciendo a un 3%. ¿Creéis que ese escenario es posible? Estáis hablando de recesión técnica. ¿Cuáles son las expectativas que tenéis con respecto a los datos que tenemos a día de hoy? Sí. Unos más atrasados que otros. Es que si me permites, es muy difícil hacer previsiones con un presidente del gobierno de los Estados Unidos que cambie de opinión en cuestión de minutos. Es decir, primero tenemos que dejar pasar la pausa, esta arancelaria, para ver qué implicaciones va a tener por el mercado americano y por el mercado de los países que comercian con Estados Unidos. Hoy mismo tenía otras declaraciones públicas que acabamos de ver en el propio canal, donde su planteamiento es, por un lado, decir que todos los países, amigos y no amigos, han estado engañando a Estados Unidos los últimos años, y la segunda es que él es el que decide cómo se va a hacer la negociación. Yo creo que ha abierto muchos frentes de negociación. Ha abierto un frente de negociación con Canadá y con México, que son sus vecinos, con la Unión Europea, con el Reino Unido, por supuesto con China, que todos sabemos que es la principal negociación. Ahora mismo los aranceles, tal y como están puestos, parece que son 125% por parte de China, 145%, no sé si ya, porque ha cambiado tanto que ya no sé, entre Estados Unidos, pues eso hace un escenario muy volátil, que es donde estamos. En esa volatilidad hay mucha gente que está ganando mucho dinero y hay muchos más que están perdiendo mucho dinero. Todo eso, estamos hablando de familias que ahorran, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de que se está drenando la liquidez. Otro de los datos importantes a analizar es que la mayor parte del crecimiento de la economía americana va por el consumo privado. Si el consumo privado se reduce, porque tu expectativa es que vas a ganar menos y que todo te va a costar más, eso tiene implicaciones. Pero es que el segundo dato que influye sobre el crecimiento es el gasto público. Y el gasto público americano ahora mismo ha caído para abajo, igual que el empleo público ha caído. Eso tiene una parte buena, y es que el empleo se concentra en la parte, digamos, más productiva, y vas adelgazando la parte que es pública, pero el hecho de no invertir es importante. Y luego, otro tema muy importante es que cuando Trump gana las elecciones, él había prometido una rebaja de impuestos. Esa rebaja de impuestos, algunos ya la habían descontado, que iban a contar con más renta. Esa rebaja de impuestos se está traduciendo en la mayor subida de impuestos en época de paz, que son los aranceles, porque en el fondo, cuando tú compras algo en Estados Unidos que viene de fuera, pues te va a costar pues un 10%, un 15% más, un 30% más, un 50%. Estamos hablando de zapatillas para hacer deporte, de ordenadores, estamos hablando de aceitunas, de almendras, o sea, no estamos hablando solo de vehículos. Sí. Y luego hay otro tema que Trump también ha puesto encima de la mesa, y con esto termino, es las cadenas de suministro. Tal y como ha planteado Trump la negociación con los países de esta forma, se ha cargado el funcionamiento de las cadenas de suministro de principales productos como pueden ser los coches o el material tecnológico. Es decir, ahora mismo una empresa no es capaz de saber qué beneficios va a tener, porque no sabe cuánto le van a costar las materias primas que son de fuera de Estados Unidos, que va a emplear para ese producto que va a vender. Entonces, yo no descarto que las próximas semanas viéramos que muchas empresas que tenían ahí unas previsiones de ingresos y unas previsiones de dividendos fueran ajustando, y eso evidentemente va a tener también un recorte en bolsa, que ya por sí se está produciendo, y eso va al final en la riqueza
de las familias de los Estados Unidos. El coste de esta guerra arancelaria que ha planteado Estados Unidos por familia, el presidente Trump, se había valorado antes de la pausa en $3.500 por familia. Eso, para las familias de clase media americana, es un dinero que es importante. De hecho, los guidance ya están mostrando ese poco cálculo económico que comentas, que es que en la incertidumbre realmente no puedes tú hacer expectativas, es prácticamente imposible, ¿no? Pero una cosa, perdóname, sí. José, las bolsas están caras, o sea, Estados Unidos está muy caro, claro. carísimo, o sea, que no pasa nada porque caigan las bolsas, pero yo creo que hay una cosa que tú has dicho, José Luis, que es tremendamente importante, y es un tema que todavía no se ha resuelto, y no creo que se vaya a resolver, bueno, sí se va a resolver con inflación y con grandes subidas del oro, es cómo financias 10 billones de dólares en los próximos 8 años de bajadas de impuestos que ha prometido el señor liberal, el pseudo-liberal, con 2,5 billones si pones un arancel del 10% a todos los países del mundo y a todos los productos que importas. Estamos hablando de un déficit estructural de 7,5 billones que tienes que financiar los próximos 8 años. ¿Cómo haces eso? Esa es la tesis del oro. ¿Por qué crees que el oro está yéndose a máximos históricos? Sí. Porque está claro que la moneda fiat se está devaluando y depreciando a un ritmo. Y la cripto está subiendo también. Claro, pero por eso, porque es la única alternativa que existe hoy, que tiene el mercado hoy por hoy para cubrirse, porque los bonos no te protegen del escenario así. Dicho esto, a fecha de hoy todavía el dólar es reserva de valor, detrás va el euro, si queremos compararlo con el yuan está pues menos de un 3%, pero se está moviendo. Contra el resto de moneda fiat, Eso no es reserva de valor contra el oro está vapuleando al De todas maneras, te digo, Gustavo, que esa baja de impuestos no va a llegar, ¿eh? Eso ya te lo adelanto, porque realmente... Llegará, pero a pequeña escala. A pequeña escala. Fíjate que Donald Trump tiene un objetivo que era reducir el déficit comercial. Puede ser muy loable, no digo que no, pero lo podía haber hecho recortando el gasto o subiendo impuestos. Recortando el gasto público, al final, déficit comercial y déficit público déficit fiscal son dos caras de la misma moneda, ¿no? Él que se paseaba por los eventos libertarios y que hablaba mucho, ¿no?, de ese recorte del gasto, ha decidido, como comentabas tú muy bien, generar una brutal subida de impuestos en vez de haber presionado la palanca que él tenía más fácil, que era, oye, recorto el gasto fiscal, es verdad que hay mucho mandatorio de este gasto que es complicado, pero bueno, realmente podría haber pues metido la tijera de alguna otra... Además, él se pasaba con la motosierra, como Milei. Bueno, finalmente decidió subir impuestos y me cuesta mucho creer que finalmente vaya a hacer esa rebaja que prometió. Por lo tanto, no creo que el déficit vaya a subir tanto como comentas, aún así seguirá siendo estrictamente alto y el oro, evidentemente, está en un mercado alcista joven, yo también lo creo. Sí, en un mercado alcista joven. Tercer gran ciclo del oro. Sí, es mi tesis también. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.